En esta ocasión preferí adelantarme a los acontecimientos antes de que me demande, entonces más bien yo pongo la queja formalmente porque realmente él no hizo lo que tenía que hacer como abogado y sí me cobró y me dejó botado y aparte de eso me perjudicó mi defensa. Entonces yo no he tenido oportunidad de defenderme como debe ser por culpa de esa mala defensa. Usted dice, se quedó con el dinero. ¿Con cuánto dinero se quedó y a través de qué vía se quedó? Bueno, se puede haber quedado, no sé, con alrededor de unos 5.000 millones de pesos, más o menos. Unos 5.000 millones que nunca devolvió, que simplemente dijo, renuncio por cualquier excusa, inventó cualquier excusa, con tal, digamos, de lavarse las manos después de que ya me había dejado ahí en problemas, porque realmente si él me hubiera defendido, si hubiera tenido un abogado bueno, que hasta hubiera sido, no necesitaba ni siquiera un abogado de renombre, hubiera bastado con una persona que tuviera simplemente la licencia como abogado recién egresado y me hubiera podido defender muchísimo mejor que un señor como este que lo que hizo fue perjudicarme. ¿Sí? Además de esos 5.000 millones de honorarios, hay unas llamadas que hablan de unos dineros extras que le entregó la organización DNG a Abelardo de la Espriella. Hablan de 760 millones de pesos. Cuénteme la historia de esos dineros. Sí, pues pudo haber sido un poco más, o sea, los 760 millones es una cantidad de dinero para un trabajo que él dijo que se tenía que hacer, que tenía que mover algunas fichas en el Congreso, que porque iban a hacer una ley sobre el movimiento de dinero, ni siquiera para temas de tarjetas prepagadas, sino que iban a prohibir el movimiento de dinero en efectivo. Y pues nosotros trabajamos era con efectivo. La empresa trabajaba con efectivo, tenía su transportadora de valores y todo. Entonces, pues la idea era, según la asesoría de él, ¿sí? Porque eso fue iniciativa de él, no, en ningún momento yo le dije, oiga, vaya, toque congresistas. No, él vino y dijo, oiga, necesito 760 millones de pesos porque hay que tocar a algunos congresistas para que estén en contra de esa ley. ¿Sí? Y yo le dije, bueno, usted sabrá qué es lo que hace, yo me dejo asesorar porque precisamente ustedes son los profesionales, ustedes son los que saben cómo se manejan los temas. Bueno, pero también él me cobró un dinero por el tema de hacer un tema contable, una auditoría forense contable. Sí. Entonces él me cobró también por eso, aparte. Entonces puede ser un poco más. ¿Cuánto le cobró por eso? Ahí sí no tengo cifras exactas de ese tema, pero también era otro cobro adicional. ¿Sí? Cuando el abogado Abelardo de la Espriella le mencionó la necesidad de tocar congresistas, ¿usted qué entendió que era tocar congresistas? ¿Sobornarlos? Yo en el momento no pensé ni siquiera en si era sobornarlos o qué, pero pues me imagino, ahorita ya uno que digamos ha madurado en el tema, en esa época pues yo tenía 28 años apenas, yo tenía que dejarme asesorar, no me las podía saber todas. Entonces, pero ahora que ya uno madura y toda la cosa, pues uno se da cuenta que eso es pues corrupción, ¿sí? Porque pues si hablamos de tocar congresistas, me imagino que es ponerles plata en el bolsillo para que favorezcan una ley, pero pues eso sí. ¿Alguna vez le mencionó nombres específicos de congresistas? No, exactamente no me dijo voy a tocar a fulanito, sotanito, no. Simplemente. En su denuncia ante la Comisión de Disciplina Judicial, he visto que usted también toca un tema de conflicto de intereses de Abelardo de la Espriella. ¿En qué consiste ese conflicto, señor? El conflicto de intereses radica en que, bueno, él tenía un tema que estaba, digamos, con el tema del gobierno. El gobierno estaba como ofreciendo prebendas, estaba ofreciendo cosas, hasta para las personas que denunciaran de pronto que tenían algunas propiedades o alguna cosa, estaban ofreciendo creo que un 5%, un 10%. Me imagino la cantidad de cosas que le ofrecieron, pero entonces él
al parecer también tenía una amistad con el presidente de la República y también con Mario Iguarán, que era el fiscal en ese momento, ¿sí? Entonces, en vez de defender mis intereses, terminó fue defendiendo los intereses del gobierno de la época y del fiscal también. Porque yo, cuando salió el tema de la orden de captura, yo le comuniqué a él, ¿sí? Él me comunicó a mí, yo le dije a él, yo me quiero entregar. ¿Y él qué le aconsejó? Organíceme la entrega, ¿sí? Entonces él se supone que estaba hablando con el fiscal general, con Mario Iguarán, para el tema de la entrega, y mentiras que lo que estaban haciendo era, él tratando de que yo hablara más y más y más, era para ubicarme en Panamá, en qué sitio estaba yo para poderme secuestrar, porque nunca fue una captura legal, o sea, nunca existió un pedido de la Interpol, ni existía una orden de captura en Panamá, ¿sí? Aunque me abrieron 2 procesos en Panamá, ¿sí? Que no fue sobreseído, en el otro me condenaron a 10 años, pero luego me absolvieron nuevamente, aunque tengo esos 2 procesos, pero en el momento no me había ni siquiera abierto ninguno de esos procesos van después de, todo fue después de, o sea que para ese momento no existía orden de captura. La única forma legal por la cual me podían, o podía yo venir acá a Colombia, era entregándome voluntariamente, lo cual yo quería hacer, y él no quería eso. ¿Por qué? Porque él estaba ayudando al gobierno para hacer el show mediático de que es que capturaron a David Murcia Guzmán, que no sé qué, hacer todo el show, ¿sí? Porque realmente eso fue un show. Pero él lo sabía. ¿Él le aconsejó que no se entregara? No, él sí estaba de acuerdo supuestamente con la entrega, y que era que estaba arreglando con el fiscal cómo iba a ser mi traída, en dónde me iban a poner para que yo me pudiera defender, ¿sí? O si me dejaban en libertad o si me dejaban en algún sitio donde yo pudiera tener acceso a un computador, a un celular, para poder hacer mi defensa técnica, ¿sí? Para poder mirar las pruebas y todo eso. Pero realmente no estaban haciendo eso, me están ubicando para secuestrarme. Con toda seguridad vamos a hablar más adelante del tema de Panamá, pero no quiero dejar pasar por alto algo que me llamó poderosamente la atención en la denuncia. Mario Iguarán, antes de ser el fiscal general de la Nación, era viceministro del ministro Sabas Pretel. Y hubo un nombramiento en una notaría que favorecía al padre de Abelardo de la Espriella. Que usted también interpreta eso como un conflicto de intereses entre quien era su abogado y al mismo tiempo el hijo del favorecido con una notaría. Claro, claro. Ese tema de la notaría yo lo tomo como eso, como más bien como la prueba contundente de que el gobierno sí le dio prebendas a Abelardo de la Espriella y a su familia, los benefició a ellos, ¿sí? De hecho, después vemos la amistad que se teje tan grande y hasta mediáticamente con Álvaro Uribe Vélez, que en ese momento no era de ese tamaño. Y luego también me enteré que fue contratado por el gobierno para hacer unas defensas, entonces él también recibió dineros de contrataciones directamente de la Presidencia de la República. Entonces uno dice, ¿cómo así? Y de hecho tenía seguridad de la Presidencia de la República. Creo que en la época que sube Petro como presidente es que le quitan esa seguridad. Pero entonces, ¿por qué tantas prebendas? ¿Por qué tanto, digamos, como tanto acercamiento, ¿no? Precisamente con ese gobierno? Cuando se supone que era el gobierno que me estaba atacando a mí y que estaba atacando a toda la gente que yo estaba representando en la empresa.